y 3 meses después fue guillotinado, 3 meses después. Pasando la derecha a ser prácticamente de nuevo el poder de Francia. Y ellos tenían la proclamación de la abolición de la esclavitud en la colonia como letra muerta. Y hay constancia de que al gobernador español en esta parte de la isla, de apellido García, desde Francia le mandaban comunicaciones diciendo que no aplique el acuerdo de Basilea hasta segunda orden, porque de esta parte había la resistencia a los haitianos y a los franceses a través de los haitianos. Y los mismos franceses le decían, nosotros no queremos dominar esa parte de la isla a través de fuerzas militares haitianas. Por eso nunca se produjo, nunca se aplicó. No la se Acuerdo de Basilea de este lado. No, se aplicó cuando vino Toussaint. Pero con las armas. Él vino, con las él armas. vino, eso no se puede omitir. Con Pedro. las armas. Él vino y en un mes dominó la parte oriental. ¿Y qué hizo? Dio los decretos de abolición, los siguientes decretos: abolición de la esclavitud, ¿verdad? Prohibido el minifundio, prohibido el sembrar frutos menores. En Conuquito. En Conuco. Hay que preguntarse, bueno, ¿y esos libertos qué iban a hacer? Rubén Silier lo dice muy claro. Rubén Silier dice que la virtud de eso es que las mujeres esclavas en ese momento salieron a la calle a vender y a comprar. O sea, reproducen el cuadro que nosotros deploramos de las haitianas en República Dominicana en la actualidad. Ustedes saben, yo no tengo que tocar peyorativamente lo que significa que las mujeres salgan a vender a la calle. Todo el mundo sabe que esa es una forma de prostitución encubierta. No nos engañemos, no seamos hipócritas, esa es la realidad. ¿Qué resulta? En la Constitución española estaba vigente, así como estaba vigente la cuestión de la abolición de la esclavitud de palabra, porque los que estaban dominando ya Francia eran el grupo de la burguesía comercial, que era lo que tenían las grandes plantaciones de esclavos en la colonia. No eran los jacobinos, que era un grupo de pequeños burgueses, no, era la gran burguesía comercial, colonialista, y por tanto no iba a aplicar un decreto contra sí misma. Ahora, sí había en Francia una situación real, y es que con el ascenso de Napoleón al poder en Francia, él apresó y llevó para Francia a Pío VI. Y próximo al año 1800 lo guillotinó. Y al mismo tiempo que tenía al Papa no coronado, Pío VII, preso en la misma cárcel, en la misma ergátula que había tenido a Pío VI. Y Pío VI, él es que lo corona como papa y él es que corona a Napoleón como emperador, Pío VII. Y por eso estuvo preso hasta el año 1814. Observen eso, o sea, ¿qué resulta? Había una controversia irreconciliable entre la Iglesia Católica y el Imperio Napoleónico. Eso se resuelve dándole vigencia al artículo de la Constitución francesa que determina que Francia es un estado aconfesional, aunque tenía un concordato, cuyos obispos los nombraba Napoleón en Francia. Que resulta, el señor Toussaint Louverture, al entrar al país y decretar abolición de la esclavitud, imperio del latifundio para sembrar los frutos que necesitará la metrópoli y demás, proclamó
que la religión oficial de las dos partes de la isla era la religión católica, o sea, la Iglesia católica. Y ahí chocaba con la Constitución francesa en un punto álgido, porque Napoleón tenía preso, secuestrado al Papa Pío VII, con amenaza inminente de guillotinarlo también. Y todo el mundo sabe que, que a Napoleón no le temblaba el pulso para eso. O sea, eso es lo que determina. Es una cuestión objetiva, histórica, yo no estoy inventando. La cuestión de que Napoleón guillotinó a Pío VI, usted lo pueden encontrar en un autor, Álvaro Baeza, que es jesuita, la increíble historia del Vaticano, y él se proclama adepto incondicional de la Iglesia Católica. Dice, pero que es verdad, que el único papa que han guillotinado es a Pío VI y lo guillotinó Napoleón. Yo no estoy inventando, Claro que no. ni estoy especulando, yo estoy dando datos reales. Por tanto, cuando este señor proclama eso, y además se proclama gobernador vitalicio con derecho a nombrar su sucesor de ambas partes de la isla, evidentemente que está desafiando a Napoleón, pero de manera taimada, que como ustedes saben es un rasgo característico de la idiosincrasia haitiana. Viene desde lejos. Y a consecuencia de esto, es que entran en función, bullen los conflictos de Napoleón con Toussaint. Aparte de eso, de que Toussaint al retirarse, cometió la atrocidad de que llevó a cabo en La Vega, en Moca y en Santiago, donde encerró como, conjunto de blancos, mulatos y negros, Y los incendiaba. en catedrales y la incendiaba. Como la matanza de Mosca, por ejemplo, esa matanza de Mosca. Fue terrible. Y O sea, no, yo no estoy... Sí. Napoleón no se iba a echar esa canana encima, O sea, entiendan, porque realmente él tenía que poner eso como atrocidades de este señor, ¿verdad? Que se había declarado, de hecho, gobernador vitalicio, que es una forma de emperadores. Y por eso, recuérdense que se dice que hay una famosa carta en donde Toussaint le dice, accede a negociar con Napoleón desde el primero de los negros al primero de los blancos, que era Napoleón. Y Napoleón, sí, está bien, vamos a negociar, ven. Y lo manda a coger preso y lo lleva. Y ahí muere. Sí. Muere, eso se produce en el 1802 y él muere en el 1800, próximo al 1803. Bien, está clarísimo que Louverture viene y trata de imponer entonces aquí un régimen, un ambiente selvático, porque al estilo de africano antiguo, puramente racial, pero una de las cosas que a nosotros nos interesaría, porque se nos está agotando el tiempo, aprovechar de ti, es que tú nos establezcas así rápidamente los orígenes de nuestra nacionalidad. Exacto, sí, que están ahí, es que están ahí. ¿Y en qué momento consolidan? Sí, es que están ahí. Mira, es que precisamente hasta Moreno García, en un escrito que muy manipulado que presenta el viernes o el sábado en el periódico Hoy, admite que los pujos de la nacionalidad dominicana datan desde el siglo XVI. Exacto. Él lo admite, ellos lo admiten. En lo haitiano tú no encuentras pujos nacionales. Ahí es que voy, precisamente. ¿Qué resulta? Cuando Dessalines se levanta y proclama la independencia en el 1804, es a través de establecer el racismo general y mata todo cuanto sea blanco, todo cuanto sea mulato. ¿Eso es un Estado nacional? No. ¿Crea un mercado interno? No. ¿Qué es lo que yo quiero establecer cuando hago el relato de Toussaint aquí? ¿Y por qué es la demencial teoría de Toussaint como el verdadero libertador de esclavos y el que elimina la esclavitud? Señor, porque eso es un salto al vacío. Los esclavos como tales no son portadores de ningún sistema nuevo económico-social.
¿Entiende? No tenían organización mental, orgánica. No hay, porque para por poder ejemplo, engendrar un Estado. Sí, Marx sustenta que el proletariado es la clase que va a ser el sepulturero del capitalismo, porque es portadora del socialismo, ¿verdad? La burguesía sepultó el feudalismo, pero es portadora del capitalismo. Pero los esclavos no portan ningún sistema económico social. Y ese fue el gran disparate de Toussaint. Ahora, ¿qué resulta? Exactamente cuando Dessalines derrota al gobernador militar que había quedado en Haití después de muerto Leclerc, porque era el cuñado de Napoleón, el que era gobernador de esta parte no era el mismo de aquella parte, era Ferrán, y ya Ferrán había restablecido la esclavitud, que confirma lo que yo digo, que el interés del gobierno que sustituye a los jacobinos es restablecer la esclavitud, y que el decreto aboliendo la esclavitud era letra muerta en Francia, porque todos los franceses vivían de eso. Es una cuestión bien clara. De eso saca Lenin la teoría de la élite obrera en los países imperialistas. Y por eso incluso Corpito Pérez Cabral cuestiona el internacionalismo proletario de los obreros norteamericanos. Búsquelo en la cuestión del águila imperial, ¿verdad? Que fue una teoría refutable, discutible, pero él lo cuestiona. Ahora, ¿qué estamos viviendo? ¿Por qué todos los países de Europa repiten, los dominicanos son racistas, practican el apartheid, no comparten la teoría de los derechos humanos y del derecho de género? Porque eso es lo que nos plantean, no es otra cosa, porque ellos viven de eso. ¿Cuál es su valoración finalmente de la sentencia? Exacto, una pregunta así. ¿Cuál es su valoración? Sí, porque ya la valoración, mira, la valoración mía de la sentencia es coherente con lo que yo he venido diciendo. La sentencia busca reafirmar el derecho de la República Dominicana a tener un Estado libre, independiente y soberano, en base a la autodeterminación. Por eso nosotros apoyamos plenamente la sentencia. Los alegatos jurídicos para nosotros son de segundo orden, no de primer orden. Sí, es de primer orden en los alegatos jurídicos contrarios a la sentencia. Los alegatos que están dirigidos a eliminar el concepto fundamental de la Constitución, que es la ley del Estado, de la nación y del gobierno dominicano, para poner en primer plano la cuestión de que es un instrumento de los derechos humanos. Esto es importante porque cuando se proclama el fin de las ideologías, es que aparece esa oleada, esa popularidad de los derechos humanos en manos de los imperialistas y sus agentes. Por eso se habla del fin de la historia, porque los imperialistas ya habían asumido la defensa de los derechos humanos. Pero fíjense, no habla de derechos democráticos ni de derechos nacionales, es derechos humanos y es coincidente. Entonces, ¿quiénes son los que están anteponiendo la cuestión de los derechos humanos al problema del derecho a la existencia del Estado, la nación dominicana, del derecho a la autodeterminación? Ustedes lo pueden encontrar en muchos, son gente formados por la USAID, Ucamaima, todos. Sí, es verdad. Lo mismo Juan Bolívar y demás obedecen a eso. Participación Ciudadana obedece a eso. Entonces, yo creo que hay mucha coherencia. Y yo lo que reclamo es que se haga, a un esfuerzo en pro de una agenda nacional cuyo punto primero sea la defensa del derecho del Estado Dominicano a ser independiente, soberano, y a marcar su propio y al margen de todo principio de anexión, porque nosotros nunca hemos intentado anexionarnos a Haití. El problema de Haití es que no reconoce el Estado Nacional Dominicano.
el gobierno dominicano... Eso fue lo que dijo Casimiro. Sí. Eso fue lo que dijo Casimiro en su última declaración. Sí. El ministro de Relaciones Exteriores. Sí, ellos que ellos no reconocen. No lo reconocen. Es que ellos no reconocen, nunca lo han reconocido. Nunca. O sea, yo lo que estoy diciendo es, el gobierno dominicano yo le critico su candidez, su ingenuidad. Mira, antes de finalizar, yo digo, Sí, así ya como... terminamos. Sí, así como no me explico cómo tienen a Silié como embajador, no me explico tampoco que hayan nombrado como directora del Instituto Nacional de Inmigración una persona que cuestiona la sentencia, alegando y poniendo en primer plano desconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de los Derechos Humanos. Es la señora Flor Roja Rodríguez, cuyo historial yo lo busqué, y es un producto USAID, Ucamaima, ONU. ¿Quiénes son los que no están interviniendo? ¿Quiénes son que están mandando a la Comisión de Derechos Humanos a preguntarle a los haitianos si se sienten perseguidos, si se sienten violados sus derechos? Claro que van a decir que sí. Yo también dijera que sí, si yo fuera haitiano. Me están violando mis derechos, no me dejan adueñarme de lo que yo quiero. Pero esos son de la inconsecuencia. Y yo sé que, ¿verdad?, es una emisora estatal, gubernamental, pero yo creo que aquí hay derecho a la libertad de pensamiento. Y creo que el gobierno de Danilo y del PLD, aún con Leonel, han reconocido y han aceptado eso. Y por eso yo me permito, creo que no hay ningún compromiso para ustedes, ni es verdad, emitir esa crítica. Yo creo que el gobierno debe ser más consecuente, debe ser más, debe darle mayor calor a la defensa del derecho del Estado Dominicano a su existencia como Estado libre y soberano. Muy bien. Y debe adoptar una serie de medidas, que deben pasar, y lo dejo así, por cuestionar el concordato. Por cuestionar. Y la deja de ese tamaño. Ahí lo dejo en ese nivel. Muy bien, muchas gracias, Luis Pin Montaz, por haber salido, ha escogido nuestro medio para salir de nuevo a la palestra, aunque ha estado siempre muy activo en su núcleo, que es el Partido Comunista de la República Dominicana, el Pacoredo, que tiene un programa de radio todavía. Nosotros tenemos 25 programas de radio en todo el país. En emisoras locales. En emisoras locales. Sí, así es. Y Pin está dedicado a la producción agropecuaria, le gusta el campo, las manos son las de un agricultor. Las de un agricultor en todas las líneas, lo que quiere decir que no ha dejado de estar ligado a la producción. No, así es verdad. Muchas gracias, Pin, por escogernos. Y a ustedes también por su atención. Por ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sección cultural. Regresamos mañana.